Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia Fresca. Un saludo, buena ciencia, de Jorge Laborda, aquí en Albacete, y de Ángel Rodríguez. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, buena ciencia a todo el mundo, aquí estamos de nuevo y preparados para empezar. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque hoy empiezas tú. Pues hoy voy a empezar yo, pero bueno, voy a simplemente dar una pequeña pincelada de lo que voy a contar. Pues se trata de una nueva tecnología, bueno, el empleo de una tecnología que conocemos todos, que son las vacunas de ARN, pero en este caso para transformar el cuerpo de los pacientes en biofactorías de fármacos. En este caso podemos decir fármaco, no, es un producto biológico de proteínas que van a tener un efecto terapéutico, en este caso para mejorar bastante la recuperación tras un infarto de miocardio, y que abran la puerta a una nueva plataforma terapéutica, es decir, una nueva estrategia, no solamente contra el infarto de miocardio, sino contra otras posibles enfermedades, y además de hacerlo de una manera bastante eficaz y mucho más barata de lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Y tú, Ángel, nos llevas al espacio exterior o interior? Sí, hoy nos vamos de viaje. Vamos a hacer un viaje hacia uno de los mundos, yo diría que son de los más fascinantes, o si no es el más, aparte de la Tierra, que existe en el sistema solar, y es el satélite de Saturno Titán. Allí se dan unas circunstancias tan especiales que, según un artículo que se ha publicado en Science Advances, existen unas moléculas que se detectaron hace tiempo que se llaman acrilonitrilos y que podrían formar estructuras, membranas cerradas que aíslen ambientes exterior e interior, lo mismo que ocurre con las membranas que separan las células aquí en la Tierra. Es un tema muy interesante porque las condiciones, por supuesto, son tremendamente distintas y, sin embargo, esa posibilidad se ha estudiado y los resultados los voy a explicar luego. Muy bien, pues fascinante el tema, porque desde luego tiene que ver con la astronomía y con la astrobiología, ¿no? Si hay vida o no va a haber vida y qué tipo de vida puede haber si hay vidas distintas de la nuestra. Muy bien, pues me parece súper interesante también, y si quieres vamos a empezar con mi tema. Pues adelante con tu tema. Vamos a hablar de esta idea que, si funciona en los humanos, porque de momento solo están animales, pues podría cambiar de manera importante la forma de tratar un corazón tras un infarto, eso para empezar, pero podría incluso, como he dicho ya, generar una nueva plataforma tecnológica terapéutica, ¿no? Aquí no se trata de operar el corazón ni de inyectar un fármaco, sino nada menos que de convencer al organismo, de utilizarlo para que fabrique durante un tiempo determinado, no va a ser esto eterno, ¿verdad?, una molécula que va a reparar el corazón, pero además de una manera que hace que esa molécula solo funciona en el corazón, no va a funcionar en otros órganos donde no es necesario, ¿no? Entonces sería una especie de medicina que no estaría hecha, sino que el propio organismo lo tendría que fabricar. Es una sustancia que normalmente nosotros no tenemos, ¿o sí? No, normalmente, a ver, es una sustancia que está producida por un gen que sí tenemos, que funciona cuando el corazón está en desarrollo, en el embrión, porque efectivamente ahí el corazón tiene que crecer, tiene que formarse, y esta sustancia, que luego veremos, es un péptido. Un péptido es un trocito pequeño de proteínas que tiene un nombre muy raro, que se llama el péptido natriurético auricular, que, bueno, le llaman ANP o AMP, ¿vale? ANP es como lo vamos a llamar. Este péptido tiene una serie de funciones, una serie de efectos protectores sobre el corazón infartado, y sí que tenemos el gen. La idea, el problema es que este gen no funciona bien en animales adultos o en el ser humano adulto. Funciona bien cuando eres joven, pero no funciona bien cuando eres adulto. De hecho, hay estudios que dicen que hay una diferencia de, a lo mejor, 25 veces
más funcionamiento en los corazones jóvenes o al poco de nacer que en los corazones adultos. Entonces es como que el corazón adulto tiene la maquinaria para poderse reparar, pero no la utiliza a toda la potencialidad que la podría utilizar. Por alguna razón el envejecimiento ha hecho que eso no sea posible. Y la idea sería, pues vamos a ayudar al corazón, es decir, vamos a poner hacer alguna posibilidad de que generemos mayor cantidad de este péptido, el ANP, como si fuera un corazón joven. Vamos a intentar rejuvenecer el corazón desde ese punto de vista. Lo que pasa es que no lo va a producir esto el corazón. Cuando hablas de rejuvenecer, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de infarto de corazón, que puede producirse un daño en una zona concreta, una necrosis o lo que sea, que pueda recuperarse y que pueda rehacerse ese tejido muerto, ¿no? Ese tejido... Efectivamente. Bueno, el corazón normalmente ya se recupera, cuando pasa esto, entra efectivamente en un programa, digamos, de recuperación. La recuperación es mucho mejor en jóvenes que en adultos, y una de las cosas que se creía es que es debido a este péptido, a este ANP, que se tiene que generar. Lo que pasa es que en el corazón adulto no se genera en suficiente cantidad. Entonces la idea es que el corazón adulto sí que sabe el truco que tiene que emplear, pero no lo aplica con suficiente intensidad. O sea, no lo puede aplicar bien, ¿no? Entonces la idea es, pues, a ver, pues lo mismo que si llegaran los bomberos al incendio. Sabemos que tiene que llegar los bomberos a apagar el incendio, pero no tienen agua suficiente. Pues obviamente el incendio no lo pueden apagar, ¿no? Entonces la idea sería que, vale, el corazón va a poner en marcha esto y lo que hace falta es llevarle más agua. O sea, darle más, reforzar el intento, ¿no? Y la idea sería suministrar este péptido, este ANP, de manera externa. Pero claro, el problema es que esto, ya digo, ya luego lo explico, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué este péptido? Vamos a explicar por qué o sea, es tan importante este péptido, que es repito el nombrecito que tiene, el péptido natriurético auricular, ANP. Es una hormona cardíaca y se produce como un precursor. Muchas hormonas que son proteínas se producen como un precursor. La insulina mismo se produce como una hormona precursora que luego tiene que ser procesada, normalmente son enzimas que lo cortan, y entonces se produce la hormona activa. Bueno, en este caso igual, se produce un precursor y este precursor es transformado después a algo activo, ¿no? Y normalmente lo que hace es participar normalmente en la homeostasis cardiovascular. O sea, tiene que ver con la eliminación del sodio, reduce el volumen circulante, disminuye la presión sanguínea, reduce carga de la circulación, en fin. Y además hay efectos directos sobre el corazón. Por ejemplo, evita la fibrosis. Cuando hay un daño, por ejemplo, debido a un infarto, la cicatrización del corazón puede generar fibrosis. Esa fibrosis cicatriza, pero no es funcional, es decir, reduce la capacidad del corazón para bombear la sangre. Entonces, si evitamos eso, el corazón se va a recuperar con mayor funcionalidad, y este péptido tiene que ver con eso. También favorece la generación de nuevos vasos sanguíneos que tienen que ir a irrigar ese corazón dañado, porque evidentemente, claro, el corazón, vale, bombea la sangre, pero necesita también sangre para funcionar, necesita oxígeno para funcionar, claro. Entonces necesitamos regenerar esos vasos sanguíneos, y entonces también el ANP, este péptido, funciona también en estas cosas. O sea, evita que se forme una especie de cicatriz. Esa cicatriz puede no ser tan flexible como la piel natural o como lo que sea, y entonces lo que hace es evitar un poco que se forme esa cicatriz y se regenere un poco el tejido original, ¿no? Eso es, ¿no? Desgraciadamente, si algunos han tenido alguna herida grave y se le ha quedado cicatriz, pues efectivamente esa cicatriz queda, en fin, no tiene la misma textura ni flexibilidad que el resto de la piel, ¿no? Y efectivamente lo mismo puede pasar en el corazón. Entonces la idea es, vamos a intentar reducir ese efecto secundario de la cicatrización, de manera que se cicatrice sin cicatriz. Es decir, que realmente haya una recuperación, regeneración, sí, y me la deje como estaba, ¿no? Y esto es un poco lo que la ANP puede ayudar a hacer. A ver, no tiene por qué ser al 100% esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se reduzca, ¿no? Que incline la balanza a mejorar esa cicatriz, que no haya esa cicatriz desordenada, y que haya una reparación del corazón pues más ordenada, más inteligente, más fisiológica, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se sabe que este péptido tiene esta función, y dices, bueno, pues vamos a inyectarlo. ¿Por qué no lo hacemos? Lo preparamos y lo inyectamos. Pero hay varios problemas. Primero está el problema de la preparación de esto.
que evidentemente necesitamos pues una factoría que lo prepare, que tenga todos los controles de calidad, los controles de seguridad. Luego lo inyectamos, se reparte por todo el organismo, no va solo al corazón. Además, como es una proteína que está en la sangre, en fin, que es un péptido pequeño, normalmente esto es degradado rápidamente. O sea, la vida media, es decir, ¿cuánto dura esto en la sangre? Es poco. ¿Vale? O sea, la concentración, la cantidad de moléculas que van a estar ahí funcionando va a disminuir rápidamente, con lo cual necesitaríamos pues inyectarlo a los pacientes cada pocas horas, manejar muy bien todo este protocolo de inyección, de administración, en fin, la cosa es complicada. Entre prepararlo, los controles de calidad, inyectarlo y que se degrada, pues es complicado y además caro. Entonces, pues claro, esto no es muy buena idea y lo que además nos lleva al problema del precio, ¿no? Esto sería un problema también importante porque nos costaría el tratamiento por paciente, pues a lo mejor se nos ponen decenas de miles de euros, que esto siempre, queremos que no, aunque la vida humana no tiene precio, pero al final, si los tratamientos son caros, pues desgraciadamente no se pueden universalizar, ¿verdad? Entonces la idea es que, bueno, vamos a intentar de alguna manera solventar todos estos problemas e inventar una manera inteligente de conseguir mayor formación, mayor capacidad del cuerpo de generar esa ANP y solventar todos estos problemas. Entonces, en lugar de inyectar el ANP, ¿por qué no hacemos que el propio organismo lo fabrique? Y esto dices, bueno, ¿y esto cómo? Pues es que, a ver, resulta que ya tenemos una tecnología, gracias a la pandemia, no hay mal que por bien no venga, que permite fabricar un antígeno gracias a la información del ARN. Las vacunas de ARN lo que hacen es que lo que te inyectan no es el antígeno, es decir, no es la proteína contra la cual el sistema inmunitario va a reaccionar, sino que te inyectan la información para que el cuerpo haga el antígeno. Para que el cuerpo la construya, ¿no? La Exacto, cree. el cuerpo lo produce y entonces el antígeno sigue siendo extraño, aunque lo haya hecho el cuerpo, porque no se ha educado el sistema inmunitario en presencia de ese antígeno. Digamos que cuando era pequeño ese antígeno no estaba, con lo cual el sistema inmunitario lo va a detectar como extraño, aunque lo produzca el organismo, y se produce una respuesta inmunitaria. Bueno, podríamos utilizar la misma idea, pero en lugar de generar un antígeno, generar una molécula que tenga una actividad biológica, como puede ser la de la que estamos hablando, el ANP. Claro, entonces esa molécula no provocaría la reacción del sistema inmunitario porque es una molécula nuestra. Claro. Entonces la identifica como propia, ¿no? Exacto. La molécula es nuestra y la molécula, efectivamente, el sistema inmunitario lo ha detectado como molécula nuestra cuando se está educando. Y por lo tanto no la ataca. Todo el proceso de educación sabe que eso es nuestro. Entonces las células, cuando lo produzcan, van a hacer una molécula humana. Bueno, en el caso de que sea humana, si es en el ratón que están haciendo experimentos, pues será de ratón, ¿no? Pero entonces el ratón no va a generar una respuesta inmunitaria contra eso, porque es una proteína efectivamente del propio animal. Entonces la idea es administrar, igual que decíamos de administrar la información, la receta para hacer el antígeno, pues en este caso lo que hacemos es administrar la receta, pero para generar una molécula terapéutica. Y esta molécula es la precursora del péptido que hemos dicho, el ANP, que lo vamos a hacer en forma de precursor, es decir, que no funcione de entrada. Vamos a hacer una hormona cardíaca, pero que de entrada es la precursora, no va a funcionar todavía, hasta que no llegue al corazón. Y ahora contamos cómo va esto. Bueno, entonces tenemos la tecnología del ARN, vamos a inyectar el ARN, ¿qué pasa? Pues que no funciona. La terapia normal con el ARN no funciona porque no se produce suficiente cantidad de ANP. Es decir, una vacuna de ARN normal te la inyectan y va a generar una cantidad de antígeno suficiente como para que el sistema inmunitario se entere y monte una respuesta. Pero si hacemos lo mismo con una molécula que queremos que sea terapéutica, digamos que la dosis que el organismo produce no es suficiente. Eso sería porque cuando se trata de las defensas necesitamos menos enemigos, digamos, o menos sustancia. Así es. Sí, esa es una de las razones, efectivamente. O sea que realmente con un poquito de sustancias de estas que se encuentren ya se dispara la alarma, ¿no? Exacto. Pero en el caso de esto necesitamos mucha más cantidad. Claro, ¿no? porque tú fíjate, un virus, por ejemplo, pues tienes que detectar cuanto menos virus, mejor. Claro. Porque si tú das tiempo a que el virus se reproduzca
y entonces es cuando lo detectas, pues ya no te da tiempo a reaccionar. O sea, esto es como, ¿no? El ejército te ha invadido y no puedes frenarlo. Con lo cual, efectivamente, los mecanismos del sistema inmunitario son, exquisitamente diseñados para detectar rápidamente las amenazas y luchar contra ellas antes de que se reproduzcan. Pero evidentemente, en el caso de la molécula pues terapéutica, como estamos hablando ahora, pues no es esta la situación. Lo que queremos es producir una buena cantidad de una dosis adecuada, ¿no? que funcione de manera terapéutica. Y bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Pues resulta que hay una tecnología que también se ha desarrollado a partir de las vacunas, que son las ARN, las vacunas ARN autorreplicantes. Esto parece de ciencia ficción, como si fuera la película esta de Blade Runner, los replicantes, aquellos, ¿no? El de la película de Harrison Ford hace ya unos cuantos años. Bueno, pues las vacunas autorreplicantes, que pueden ser vacunas o pueden utilizarse para producir, como digo, estas moléculas con actividad biológica, pues existen. ¿Y esto cómo funciona? Pues resulta que se sabe, a mí me parece esto muy interesante porque realmente es como combinamos distintas cosas que no tienen mucho que ver a veces unas con otras. Y viene del estudio de unos virus que se llaman los alfavirus, que nada tienen que ver con el corazón. O sea, un señor que se pone a estudiar los virus detecta estos virus, y hay otro que estudia el infarto de miocardio. Y a ver, los dos es que a lo mejor ni se ponen, ni se han visto en la vida, ni se conocen, ni nada, ¿no? Pero gracias al descubrimiento que hace uno con el virus, pues resulta que hay otro que puede hacer esta herramienta terapéutica para curar el corazón. Y esto es lo que me parece realmente, bueno, una de las cosas que me parece fascinante de la ciencia, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una serie de virus que se llaman los alfavirus, que son virus de ARN. Es decir, el genoma es ARN. Y tienen una enzima que cuando el virus infecta, esa enzima se pone a replicar el ARN. Con lo cual, lo que hace no es replicar el ADN, que se sabe todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sabemos que el ARN se duplica y cuando se reproducen las células, y los virus también, y las bacterias, pues en este caso el virus replica su ARN. Entonces esta enzima replicasa, podemos coger el gen de esta enzima y ponerlo al lado del gen de la molécula que queremos generar. Es decir, hacemos un ARN que tiene dos partes, la replicasa por un lado y la molécula biológica que yo quiero generar, en este caso el ANP, por otro lado. Entonces hago un ARN combinado de estas dos cosas y lo inyecto en las células. O sea, lo inyecto como si fuera una vacuna. Este ARN, ¿qué va a hacer? Va a entrar en las células, se va a producir proteína, lo mismo que el antígeno de la vacuna, en este caso se produce la proteína, que va a tener dos proteínas, van a ser dos. Una es la replicasa y la otra va a ser la proteína ANP, la precursora, ¿no? de la ANP. O sea que realmente no se inyecta, digamos, el virus, sino que se inyecta el motor, ese motorcillo que hace que se replique. Así es, Ángel, muy bien. El ARN del virus, pero como no es el ARN del virus el que ponemos, sino otro, pues se replica también, ¿no? Exacto. El virus no va a infectar, es solamente el motorcillo el que va a hacer, muy bien la idea del motorcillo, ese motorcillo va a copiar solo el ARN que hemos inyectado. Ah, bien. Nada más, no hay más ARN porque no hemos inyectado el virus. Solamente hemos inyectado eso. Entonces, la replicasa, claro, en cuanto se produzca, va a ver el ARN y va a replicarlo, como si fuera el ARN del virus. Lo que pasa es que el ARN no es del virus, es el que le hemos metido nosotros, o en este caso, los investigadores, ¿vale? Entonces va a haber un pico, digamos, de formación de ARN, porque el ARN se está replicando, y al producirse más ARN, se va a aumentar la producción de la molécula terapéutica, de la ANP. Porque al final el ARN es la fórmula de esa molécula. Exacto, es como si lo que contiene es la fórmula. Es como si inyectara el panfleto donde llevo, vamos a poner un panfleto donde tengo unas instrucciones, la receta, ¿vale? Pero la receta la inyecto además con una impresora. Y cuando entra la célula, la receta entra en la célula va a copiar esta receta, va a tener más copias de la receta para hacer mejor el cocinado, ¿no? Digamos, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, esto no es eterno, ya lo digo. O sea, no hay ningún problema de que este ARN se integre en el genoma y cambie el ADN. No. Esto es un ARN que va a copiarse, pero el ARN es una molécula bastante inestable, es bastante susceptible a que haya mutaciones, a degenerarse, con lo cual, en un momento dado, va a tener mutaciones en el propio gen de la replicasa y la replicasa va a dejar de funcionar. Y la replicación va a parar. Una cosa, y esa replicasa, que al fin y al cabo será
una molécula no genera una reacción autoinmune o inmune? Pues lo que han estudiado de esto, efectivamente, es que no. Bueno, primero de todo, la replicasa no sale. O sea, porque la idea es que para que no sale de las células. Las células producen proteínas y tienen un sistema, en fin, seguramente más eficaz que el sistema de correos para llevar las proteínas a donde tienen que ir. Y hay proteínas que tienen que ser expulsadas fuera y otras que se quedan dentro. Las proteínas que son expulsadas fuera tienen como una especie de marca, una señal, algo que les dice: tú eres una proteína de fuera, vas a ser exportada al exterior. En cambio hay proteínas que se quedan dentro, que no pueden ser exportadas al exterior. Entonces, si la replicasa es una proteína que no tiene esa señal, no va a salir de las células y se va a quedar dentro. Pero tú estás hablando de utilizarla como si fuera una vacuna, quiere decir, la estás inyectando de fuera. Una parte irá a las células y otra parte se quedará por ahí, por el medio intercelular, ¿no? Bueno, si la proteína se queda dentro, solamente habrá la posibilidad de que la célula muestre algunos péptidos en su identidad, ¿no? Muestre algunos péptidos extraños de esa replicasa. Pero es que para que haya una respuesta inmunitaria tiene que haber una activación de las células, en este caso de la piel o del músculo, del sistema inmunitario innato, y este ARN no está hecho, o sea, está modificado para que esa activación no suceda. Es decir, la idea es que este ARN funcione como molécula que va a producir esas proteínas, pero no funcione como una molécula que da la señal de alarma. Porque los virus de ARN, el ARN del virus no está modificado, es un ARN evidentemente natural, y si las células detectan ese ARN, dan la señal de alarma y producen una respuesta inflamatoria. Pero si el ARN está, bueno, ya digo, oculto, neutralizado de alguna manera, esa señal de alarma no se produce. Y aunque produzcas una proteína que primero no va a producirse anticuerpos contra ella, porque ya digo que en principio no va a estar fuera, ¿no? Pero bueno, sí, se podría producir que hubiera linfocitos T que fueran a matar esas células, pero para eso hace falta una alarma importante, una señal de alarma importante, y lo que intentamos aquí es precisamente evitar esa señal de alarma. Es decir, justamente que esto funcione lo menos posible como una vacuna y lo más posible como un ARN que sirva para producir algo, sin que dé ninguna reacción inmunológica. Como una fábrica de esa molécula que se quiere generar, ¿no? O sea, una fábrica, porque como es una molécula propia, no levante sospechas. Sí, bueno, la replicasa sí que podría dar una respuesta, pero ya digo, depende también de la señal que dé el ARN, de la señal de alarma, y esto lo que se intenta es minimizar, ¿no? En cualquier caso, gracias a la replicasa, ya que se replica este ARN en el interior de las células, pues con una sola inyección han visto los investigadores, que publican eso también en la revista Science, por cierto, son de la Universidad de Columbia en Nueva York, al menos el que dirige el trabajo, pues con una sola inyección tenemos producción del ANP durante 4 semanas. O sea, solamente una inyección. Con lo cual, no hace falta replicar, no hace falta dar más dosis, y posiblemente si esto funcionara en humanos, ya digo que esto está todo preliminar, pues la idea sería que una sola inyección de esto sirviera para que en esas 4 semanas, si dura 4 semanas también en el humano, o puede durar incluso más, en fin, no lo sabemos, pero que durante ese tiempo se produjera suficiente cantidad de esta molécula, del ANP, para que el corazón sanara. O sea, el corazón infartado se recupera, ¿no? Pero bueno, el problema que tenían también los investigadores es que este péptido funcione donde tiene que funcionar, que es en el corazón. Y no en cualquier parte. Porque claro, si yo inyecto el ARN se traduce a la proteína y el ANP es secretado fuera, pues va a pasar a la sangre y va a ir al riñón, va a ir al intestino, va a ir al estómago, va a ir al hígado, por todos los lados. Que es lo que pasaría si lo inyectáramos desde fuera. Entonces, no, nosotros queremos que esto actúe en el corazón. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacen los investigadores es generar un precursor de este ANP que tiene un sitio, digamos, una marca que tiene que ser cortada por una enzima, pero resulta que la enzima solo está en el corazón. Es decir, esa enzima solo va a funcionar cuando este precursor pase por las venas del corazón, por la sangre del corazón, pase por ahí, el enzima lo capture y lo corte. Entonces se va a liberar el ANP activo. ¿Y dónde se va a liberar? En el corazón, que es el que tiene esta enzima, que por cierto tiene un nombre muy conocido de mucha gente, que es corina, la enzima corina,
Cœur es corazón en francés, el núcleo, el core viene del núcleo, corazón viene del núcleo, el núcleo vital, si queréis. Entonces, esta enzima corina, ¿vale? Pues es el que va a permitir que se produzca esto en el corazón. Bueno, una cosa que no he dicho también es muy importante, es que hay otra tecnología también que viene de las vacunas de ARN, que es que este ARN está encapsulado en unas partículas nanolipídicas, que son parecidas a vesiculitas cerradas con lípidos, y eso lo que le permite es que entre mejor en las células, se fusione con las membranas y el ARN entre bien y se pueda, digamos, utilizar para producir las proteínas. Así que tenemos también esa tecnología que también emplean los investigadores, y esto es lo que permite administrarlo de manera intramuscular. Lo metemos en una inyección, ¿verdad? Estas nanopartículas que tienen dentro a los ARN, lo inyectamos en el músculo y entonces, bueno, pues han visto que esta inyección intramuscular daba una buena respuesta, ¿no? Una expresión importante, que el músculo producía esta proteína, bueno, y además, pues que no hace falta llevar el ARN al corazón. O sea, realmente con inyectarte, pues como si fuera una vacuna, en lugar de tenerte que inyectar el corazón, fíjate, ¿no? Si te tienen que poner una jeringa en el corazón para administrarte esto, pues no es necesario. En el músculo es suficiente. Y bueno, la idea también genial fue la de generar este precursor, que desde el músculo se produce el precursor sale, va por toda la sangre y cuando llega al corazón, que yo creo que esta es una de las ideas más bonitas que tiene este artículo, esta investigación, pues es ahí cuando la corina actúa y la corina genera el ANP activo y es ahí donde se pone pues a funcionar, ¿no? O sea, esto es como un paquete, yo meto, o sea, le doy a la factoría que haga paquetes, la factoría son las células del músculo, el paquete está cerrado y el paquete va a ser llevado a varios sitios, pero nadie tiene la llave. O sea, el paquete necesita ser abierto por una llave. Y solo el corazón tiene la forma de abrir el paquete. Entonces, cuando llega al corazón, el corazón lo abre y ahí se encuentra efectivamente la molécula activa, pero el hígado no lo puede abrir, el cerebro no lo puede abrir, en fin, ningún otro órgano lo puede abrir el paquete. O sea que con eso se consigue entonces que esa molécula llegue al corazón, aumente el nivel natural que tiene el corazón ya de esa molécula a una cantidad suficiente como para que mejore esa corrección que tiene que hacer o esa reparación del daño, ¿no? Y bueno, lo que es la prueba del algodón, como se suele decir, es que hace esto en animales vivos, en animales infartados. Entonces hay modelos animales de ratones, por ejemplo, y de cerdos, que los podemos infartar, o sea, podemos hacer, por ejemplo, cerrarles la circulación sanguínea con algún globito de alguna vena que evita, ¿no? Lo hinchamos y evita que pase el flujo de sangre, luego lo deshinchamos y la sangre se vuelve a restaurar el flujo sanguíneo, o sea, es lo que sería isquemia por un lado, es decir, quito el oxígeno, es la isquemia, y luego hago una reperfusión, o sea, vuelvo a perfundir la sangre para que el corazón se vuelva a ver cómo se regenera, ¿no? Ese corazón, ¿no? Entonces esto lo han hecho en ratones y lo han hecho también en cerdos, y lo que han visto es que en los modelos de ratón, pues que hay una mejoría muy importante en cuanto el corazón bombea, el ventrículo funciona mucho mejor, se reduce lo que sería la señal del infarto, es decir, la herida queda como reducida, esa cicatriz de la que hablábamos antes es menor, hay menor fibrosis. Con lo cual esto es bastante importante. Esto lo hicieron en ratones normales, pero no solamente se conformaron con esto, cogieron ratones más viejos para ver si también en los ratones pues más envejecidos esto funcionaba, y también vieron modelos con aterosclerosis que tenían problemas circulatorios, ratones diabéticos, ratones con síndrome metabólico, obesos, a ver si en todos estos funcionaba esto también o no. Es decir, cuando hacían el infarto en estos ratones. Y en todos ellos vieron que una sola inyección mejoró lo que fue la evolución del infarto de miocardio que habían generado en estos ratones, ¿no? Y ya el modelo más importante pues fue lo que hicieron en cerdos, ¿no? Lo hicieron en animales grandes. Ya sabéis que el cerdo es el cerdo, no todas las razas, pero hay un cerdo que es bastante grande, ¿no? Que tiene un tamaño de órganos parecido al
al humano, y de hecho se están utilizando para generar órganos en cerdos genéticamente modificados, para hacer trasplantes al ser humano, y ha habido varios trasplantes más o menos exitosos de algunos órganos de los cerdos al ser humano. Bueno, en este caso lo que hicieron fue inducir la lesión, como digo, por este globito que hincha o sea, que obtura una vena, y lo dejan ahí 90 minutos el corazón medio infartado y luego lo recuperan, y lo que hacen es, tenemos cerdos de esta manera a los que les inyectamos este ARN, o no, se lo inyectamos en determinada dosis y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues lo que ven es que efectivamente los niveles de este ANP aumentaron cuando les inyectan esta vacuna, cuando les inyectan el ARN, y lo analizan incluso por ecografía y vieron que había mejor función ventricular también, que el ventrículo funcionaba mejor, digamos que bombeaba mejor la sangre, el corazón no se engrosaba tanto, es decir, había menos hipertrofia del corazón, que es un problema que podemos tener con los pacientes que se infartan. Con lo cual, todas estas cosas parece bastante prometedor, bastante serio. Y bueno, todavía no tenemos esto, evidentemente. O sea, que todavía no se ha llegado al ensayo clínico, ¿no? Esto está solamente en animales, que ya es bastante, porque han hecho ensayos bastante, como hemos un poquito intentado describir, bastante potentes con ratones en varios modelos, o sea, varios tipos de ratones con varias condiciones patológicas y además en cerdos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto quiere decir que es muy posible que podamos pasar en breve a tener ensayos clínicos en pacientes infartados. Hay que tener en cuenta que ya toda la gente ha sido vacunada con ARN, con vacunas de ARN, se han empleado en miles de millones de personas. Parece que no son necesariamente para nada dañinas, sino todo lo contrario. Es decir, tenemos un perfil de seguridad bastante importante. Además, los autores también analizan esto que hemos hablado antes, que me has preguntado, si había una respuesta inflamatoria, si había una respuesta inmunológica contra esta molécula, porque bueno, una cosa es que yo la intenté diseñar para que no haya esa respuesta y otra cosa es que lo haya conseguido, ¿no? Y efectivamente, ellos ven en estos modelos animales que no hay respuesta, que no hay aumento de anticuerpos tras 28 días de la inyección, no parece que haya aumento de linfocitos T, es decir, el sistema inmunitario no se ha dado por enterado, por muy enterado de que aquí haya nada raro, ¿no? Y eso me parece muy importante también, porque permite también si hiciera falta una readministración, pues si tuviéramos una respuesta inmunitaria sería muy difícil, porque la segunda readministración tendríamos el efecto memoria. Es como si nos vacunáramos contra esta administración, ¿no? Contra esta vacuna, valga la redundancia, ¿no? Claro, y una cosa, esto se ha hecho pensando en el corazón, en los problemas de corazón, infarto y demás, pero la tecnología se podría utilizar en cualquier otro órgano, ¿no? Totalmente, y de hecho eso lo dicen los autores también, es una especie de prueba de principio de una nueva plataforma terapéutica en donde el cuerpo del paciente se utiliza para generar la molécula que tú quieres utilizar para curar una enfermedad. No sé, a mí se me ocurre, es un ejemplo que va a ser complicado que se ponga en marcha, pero se me ocurre el ejemplo de producir un anticuerpo contra el cáncer. Tú tienes un tumor y tenemos que generar una respuesta inmunitaria contra el tumor. Pero el tumor se está defendiendo, evita que los linfocitos produzcan anticuerpos, evita una serie de respuestas inmunitarias. Bueno, imagínate que yo inyecto el ARN, es decir, la receta para hacer anticuerpos. Pero no las hacen las células B, las hacen las células musculares que he inyectado. Y tengo esas células musculares produciendo anticuerpos contra el cáncer pues, por un mes. Y activo una respuesta antitumoral pues totalmente distinta de la del sistema inmunitario para luchar contra el cáncer. Pues podría ser una estrategia terapéutica, además de las demás que ya tenemos contra el cáncer, claro. Con lo cual, pues esto podemos pensar en, no sé, generar, insulina. Los diabéticos, pues a lo mejor se puede generar insulina con alguna tecnología todavía más sofisticada, en donde las células musculares pues son inyectadas con el ARN de la insulina se produce, pero de una manera controlada. Es decir, solamente eso, igual que se produce aquí la ANP, ¿no? Que es un precursor, pues esa insulina se va a activar cuando uno coma, en respuesta a la comida, la subida de glucosa, pero no se va a activar si no. Es decir, puede pensarse en tecnologías combinadas en donde esta tecnología del ARN que permite generar, o sea, tenemos la receta para generar
ya digo, moléculas biológicas con actividad que es necesaria en algunos pacientes, pues estas moléculas se produzcan. Así que efectivamente, esto ya no solamente es para los infartos, que ya es bastante importante, ¿no? Sino que puede ser una plataforma de una nueva manera de generar pues estrategias terapéuticas para muchas cosas. Así que sí, me parece en ese sentido una aportación pues muy interesante. Vamos, yo intento siempre elegir algunos temas que me parecen punteros y me parecen interesantes y me parecen prometedores. A veces uno lo consigue y el tema tiene más enjundia y otras veces no. Yo creo que en este caso, de verdad, el tema es bastante interesante y bueno, es un avance importante, me parece a mí, ¿eh? Pues bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a relajarnos un poco y nos vamos a ir de viaje, si te parece. Sí, vámonos a Saturno, ¿no? Nos vamos a ir esta vez a Sí, Saturno. nos vamos a ir a los alrededores de Saturno. Muy bien. Precisamente a buscar también una molécula, porque aquí hacemos los viajes espaciales, pero buscamos al final moléculas, buscamos lo pequeñito, lo que existe ahí, ¿no? Y vamos a ir podemos decir, la luna más grande de Saturno, pero además la más enigmática, la más interesante de todo el sistema solar, a mi modo de ver. Bueno, creo que ¿no es la más grande del sistema solar o es la segunda más grande? ¿Puede que haya una de Júpiter más grande? No, no es la más grande, pero por muy poquito, porque la que le gana es Ganímedes de Júpiter e inmediatamente después va Titán, y hay una diferencia de muy poquitos kilómetros en el diámetro de uno y otro. Pero de todas formas es muy grande, porque es más grande que el planeta Mercurio, por ejemplo. Es bastante más grande que la Luna, o sea que es un tamaño muy interesante. Pero además no solo eso, sino que tiene una meteorología, tiene una serie de situaciones que no se ven nada más que en la Tierra, podemos decir, aunque ya veremos ahora explicaré cómo, ¿no? Con las grandes diferencias que puede haber. De hecho, tiene una atmósfera que en su gran mayoría es nitrógeno, como la que tenemos nosotros, un porcentaje muchísimo mayor. Y lo que abundan son moléculas orgánicas. Y hay una molécula en concreto que se llama acrilonitrilo. Acrilonitrilo. Que es la que ha llamado la atención de los autores de este artículo que voy a comentar. Lo de acrilo y acrílico ya nos suena, porque se utiliza precisamente para hacer polímeros que se utilizan en la ropa. Todos llevamos algo encima de acrílico, ¿no? Exacto, es el componente principal de la mayoría de las prendas acrílicas que vestimos, porque puede formar polímeros, que son cadenas muy largas, y con eso se hacen los hilos con los que se fabrica la ropa. Pero bueno, os preguntaréis qué importancia tiene esto cuando se mira un cuerpo como Titán, que está tan lejos, que está tan frío, que gira alrededor de Saturno, que tiene una meteorología muy especial. ¿Por qué el acrilonitrilo es importante allí? Bueno, pues resulta que una característica especial de esta molécula es que puede formar, al menos eso se pensaba teóricamente, con estudios que se habían hecho hace más de una década, puede autoensamblarse, crear membranas que pueden cerrarse sobre sí mismas y que pueden separar dos ambientes, y que en un ambiente como Titán podría generar algo parecido a las membranas de una célula muy especial, obviamente, una estructura a la que los científicos le habían llamado azotosomas. Por supuesto, el acrilonitrilo se ha descubierto en Titán. Eso se ha hecho con el radiotelescopio ALMA, que es un radiotelescopio que permite hacer espectroscopía, es decir, detectar aquellas frecuencias de luz que se come una determinada molécula dentro de todo el espectro de la luz solar que le llega, y entonces al comérsela como falta la identifica. Sí, es como una especie de firma, en este caso electromagnética, de la molécula, ¿no? O sea, si faltan tales frecuencias es porque tal molécula las está absorbiendo. Bueno, yo creo que es interesante hablar de Titán en sí, ¿no? Para que entendamos realmente el por qué es tan importante descubrir una molécula en ese satélite de Saturno. Titán, para entender cómo ha sido la evolución del conocimiento, el descubrimiento de esta luna, nos tendremos que desplazar allá para el año de 1655. Ahí fue cuando un astrónomo se llamaba Christian, podemos decir Huygens
Huygens, yo he oído decir el nombre de muchísimas maneras. Vamos a utilizar el término castellanizado para que se entienda, ¿no? Christian Huygens. Este astrónomo realmente lo que hacía en aquellos tiempos era lo que hacían todos los astrónomos que observaban después de Galileo, y era construir sus propios telescopios. Las lentes que utilizaban eran telescopios refractores, es decir, que dejaban pasar la luz y que llegaban al objetivo, y entonces ellos mismos pulían sus lentes, y él junto a su hermano pulía su lente, porque su verdadero interés era precisamente Saturno, porque Saturno, que había sido observado por Galileo unas décadas antes, Galileo ya había mencionado que era un planeta extraño porque tenía como asas que lo rodeaban, tenía una forma extraña, y él estaba muy interesado en observarlo. Es curioso porque yo las poquísimas veces que he utilizado un telescopio, una de las veces pude ver Saturno con un telescopio bastante baratero, ¿no? Y efectivamente vi a Saturno con esas asas. Y yo me pregunté, dice, bueno, ¿esto cómo llegaron luego a ver que eran anillos, ¿no? Porque realmente en ese momento, o sea, un telescopio primitivo, como el que utilizaba yo, no se ven los anillos. Esto de la foto que sale de Saturno con los anillos, con un telescopio normalito no lo ves. Pero sí que ves esas asas. Bueno, la verdad es que Saturno es un planeta que se puede ver bastante bien, aunque sea muy pequeñito, pero se distingue perfectamente con un telescopio, incluso con un telescopio pequeño. Y se pueden observar, lógicamente, esas asas que depende del momento en el que se mire, pues pueden estar en una posición u otra. Claro, bueno, es que Saturno tarda cientos de años en dar la vuelta al Sol, ¿no? O sea, con lo cual, claro, hasta que tú te des cuenta de que Saturno va cambiando de posición, pues pasan décadas. Bueno, cientos de años no, son concretamente algo menos de 30 años, 29 y medio. Pero es cierto, o sea, como los anillos están inclinados, porque el eje de Saturno está inclinado, lo mismo que el de la Tierra, además una cantidad más o menos parecida, dependiendo del momento de ese año de Saturno y la posición de la Tierra, podemos verlos como una línea, o bien como asas, como lo veía Galileo, o bien incluso pueden rodearlo completamente cuando están en la mejor posición. Claro. Sí, bueno, el caso es que este hombre, Christian Huygens, estuvo observando durante semanas Saturno, y en esa observación no solo vio esas asas, sino que además vio que había una pequeña estrellita al lado de Saturno que cambiaba de posición, que a lo largo de los días iba cambiando de posición. Entonces llegó a la conclusión de que esa estrellita era realmente un satélite de Saturno. Sí, bueno, lo mismo que Galileo había concluido con los satélites de Júpiter. Con los satélites de Júpiter, efectivamente. Entonces concluye que es un satélite, y ese satélite, que le llama satélite de Saturno, al final el nombre que le daban es ese, es el que él luego publica. Primero lo publica de una manera oculta. Ellos utilizaban un sistema en el que realmente le comunicaban a amigos para que no le quitaran el descubrimiento, y como se tardaba tanto en las comunicaciones científicas de aquellos tiempos, lo que hacían era un código que le mandaban a otros amigos y conocidos y demás. Todo el mundo tenía el código, de manera que si alguien salía después diciendo que había descubierto eso, él lo único que tenía que decir, el código se descifra de esta manera, y aparecía la frase en latín que decía que esto era una luna de Saturno y que tardaba 16 días en dar una vuelta completa alrededor del planeta. Y ahí quedó el asunto, y quedó el asunto durante muchísimo tiempo. Ya por el siglo XIX, John Herschel le puso el nombre, porque se llamaba, como digo, satélite de Saturno como tal, y entonces Herschel es el que dijo, bueno, pues si Saturno era el nombre romano del dios griego Cronos, que era un titán, pues vamos a ponerle nombres de titanes a los satélites, ¿no? Y de ahí viene el nombre que se le aplica a Titán como satélite de Saturno, y desde entonces se llama Titán. Pero nadie podía establecer más datos de esa luna, está demasiado lejos. Y fue en 1944 cuando Gerald Kuiper es un astrónomo muy importante, porque de hecho hay un cinturón de Kuiper que es de una serie de cuerpos que rodean el sistema solar más allá de Neptuno, y es de donde vienen gran parte de los cometas que llegan a esta altura, de eso y de la nube de Oort que está más fuera. Bueno, pues este hombre lo que hizo fue observar Titán, pero ya con un nuevo instrumento que era un espectroscopio.
decir, utilizó un telescopio, pero ese telescopio recogía la luz se descomponía en sus colores y al observar que faltaban ciertas frecuencias, es decir, ciertas longitudes de onda de la luz, ciertos colores, descubrió que ahí estaba el carnet de identidad de una sustancia que es el metano. Claro, el metano en estado gaseoso, es decir, que allí había una atmósfera. O sea, eso quiere decir que allí había una atmósfera, claro. Ahí estaba lo importante. Era la primera luna que se descubría que tenía una atmósfera, y además una atmósfera densa, tan densa que no permitía ver la superficie, lógicamente. Claro, o sea, a las temperaturas que está Titán, ahí tan lejos del Sol, la atmósfera tiene que ser densa. Es una de las cosas que se puede esperar, ¿no?, de la atmósfera de Titán, debido a lo frío que está. Densa, pero además abundante. O sea, hasta el punto de que, aunque luego llegó pues más tarde las sondas Voyager, por los años 1980 y 1981, pasaron por allí, hicieron fotografías y lo único que obtenían en esas fotografías era una bola naranja. No se veía nada de la superficie, absolutamente nada. Totalmente oculto por las nubes. Claro, estaba totalmente oculto por la atmósfera, ¿no? Entonces estaba ahí metido, la atmósfera era lo que mantenía el misterio de Titán, ¿no? Era una... Claro, efectivamente. Y ya tuvo que empezar, digamos, la época de las últimas, digamos, y las grandes misiones espaciales de exploración más allá de los Voyager, que es la nave Cassini-Huygens. La Cassini-Huygens, ¿no?, que se llamaba, ¿no? Sí, exactamente. Ahí volvemos a tener el nombre de Christian Huygens ahí, ¿no? Para adivinar por qué le dieron el nombre. La Cassini era una nave que se lanzó en 1997, que estuvo... Bueno, Cassini, hay que decir que fue un astrónomo italiano que fue el que descubrió parte de los anillos, la división de Cassini, que se llama en... Las divisiones de Cassini, sí, porque realmente los anillos, el que eran unos anillos, eso lo descubrió el propio Christian Huygens. Ajá, o sea, que fue él el que dijo que eso eran unos anillos, aparte de descubrir Titán. Y Cassini fue el que vio la división. Cassini lo que hizo fue amplificar esos anillos y descubrir que había una serie de divisiones, que le llaman divisiones de Cassini precisamente, ¿no? Esos anillos no son uniformes, sino que hay zonas donde no hay materia y por lo tanto se ve el fondo estrellado entre ellos. Bien. Se ve negra, digamos. Bien, pues la Cassini-Huygens tuvo un periplo muy interesante. De hecho, hay ahí una historieta personal muy que tú participaste. Sí. Bueno, que yo también participo en esa historieta, así que claro, participo porque me llamaste hace ya ni se sabe. Bueno, esto es del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de 1997, hace 30 años ya casi. Imagínate, ya estábamos tú y yo dando guerra por aquellos años, ¿no? Sí, porque me llamaste y me dijiste... Cuéntalo. Fue una llamada porque cuando iban a lanzar la nave, el conjunto Cassini-Huygens, ahora veremos qué es la Cassini, qué es Huygens y cuáles son los cometidos que llevaban, pues la ESA y la NASA acordaron poner dentro de la sonda Huygens un disco conteniendo los nombres de aquellas personas que quisieran apuntarse. O sea, entonces abrió a través de Internet una posibilidad en la que uno mandaba el nombre, ese nombre se incluía dentro de ese disco y ese disco salió volando con la Huygens, con la Huygens hacia Saturno, y ya veremos dónde acabó. Fue lanzado con la sonda, ¿no? Claro, ahí... Y bueno, ahí me invitaste a poner mi nombre y tú pusiste el tuyo y el de tu familia. Yo hacía entonces un programa que se llamaba Vanguardia de la Ciencia, Radio Nacional, y lo que hice fue una llamada general a todos los oyentes, y hubo centenares de oyentes que empezaron a escribir cartas, porque entonces se escribían cartas, no se mandaban correos electrónicos. ¿Cartas? ¿Qué es eso? ¿Cartas? Se me ha olvidado. Y esas cartas... me suena, pero ya no me acuerdo. Y yo, que sí tenía internet en aquellos momentos, pues lo que hacía era incluir los nombres uno por uno. Tú me mandaste un email. Nosotros nos comunicábamos ya por email. Y fui incluyendo todos los nombres. Así que esos nombres, nuestros y los de los oyentes, los de mis hijos... Están allí con cada cual metía a toda la familia ahí, ¿no? Era muy interesante. Bueno, pues esa nave Cassini-Huygens, lo que hizo al llegar a Saturno es que la Cassini era una nave que se dedicaría a observar el sistema, es decir, a orbitar mucho tiempo, pero la Huygens era una sonda que tenía que descender sobre Titán.
Y al descender sobre Titán, claro, se separaron las naves, empezó a descender, era un descenso con unos paracaídas, 3 paracaídas enormes que iban disminuyendo su velocidad, y a medida que iba bajando en esa atmósfera naranja, iban apareciendo el relieve que había debajo. Y ahí es donde vino la sorpresa. El relieve no era desconocido para nosotros, porque lo que se veían eran montañas, cauces de ríos, nubes. A medida que iba bajando iba descubriendo, no era un satélite, era un planeta como el nuestro, pero quizás un poquito más enrojecido. O sea, fue un descubrimiento impresionante. Claro, ¿no? exacto. Y cuando descendió sobre la superficie, de hecho estuvo mandando datos durante 90 minutos, es decir, el tiempo en el que la Cassini podía recibir los datos, que era realmente donde rebotaban y las mandaban. Cuando descendió, lo que dio es una superficie dura donde se veían unas especies de rocas redondeadas. Resulta que esas rocas redondeadas eran agua, es decir, eran hielo, además duro como el granito, porque la temperatura que detectó entonces era de 179 grados bajo cero, es decir, estábamos a una temperatura bajísima. De hecho, allí sigue la Huygens con el disco, con nuestros nombres y con todo. Ahí está congelada. Ahí está congelada. Pasamos a la historia si alguien recupera ese disco. Madre mía. Bien, pero la Cassini siguió orbitando el sistema, como digo, de Saturno, y estuvo durante varios años girando alrededor, y cada vez que pasaba alrededor de Titán lo estudiaba también, y lo estudiaba con ondas de radar, y en radar puede penetrar las nubes. Y así sabemos que no solo había nubes de metano, es que llovía metano y etano. Una meteorología, el satélite que... Era una meteorología, que había ríos de metano líquido, metano y etano líquidos, que había mares de un tamaño impresionante. Hay un mar que le llaman Kraken Mare, que es un océano oscuro que tiene dimensiones mayores que el mar Caspio aquí en la Tierra, que ten en cuenta que aquello es más pequeño que la Tierra, y sobre todo eso, que había una meteorología activa. Claro. Hay ríos, hay nubes que llaven, que descargan lluvia de metano. Todo eso hace que la química allí sea una química muy especial. Es quizás lo más interesante. Y es que aquello está lleno de moléculas orgánicas que se han ido acumulando, que son en esos mares, que fluyen de tal manera que lo que empezaron a pensar algunos es que esa atmósfera rica en compuestos orgánicos, que esos ríos, que esos mares, lo que podían tener es una serie de reacciones entre esas moléculas que incluso alguien proponía que podían llegar a crear una especie de vida, si es que podemos llamarlo así, diferente a la que puede existir aquí en la Tierra, porque claro, estamos hablando de temperaturas de alrededor de 180 grados bajo cero y lógicamente los líquidos no son de agua, sino que son de otras materias como son el metano y el etano. También se ha detectado posteriormente que por debajo de esa superficie helada puede existir un océano, y en ese caso ya sería de agua, ya sería distinto. O sea que podría haber océanos de agua, claro, en la parte interior de los satélites o en los planetas la temperatura aumenta, claro. Entonces ahí podría haber agua líquida. Claro, agua líquida, porque ahí se producen mareas. Las mareas es lo que ocurre también en otras lunas de Júpiter y se han detectado, y también de Saturno. Es decir, que esas mareas que crean el propio planeta, que es enorme, pues hace que se produzcan una serie de compresiones y extensiones dentro del cuerpo del satélite y que gane temperatura. Pero claro, si pensamos en que puede haber unas moléculas orgánicas que se pueden organizar de alguna manera, y ahí es donde entra este artículo que yo te decía, ¿no? En ese artículo, que se ha publicado en Science Advances, se dice que ya en 2015 había un estudio fundamental de simulaciones de dinámica molecular que sugirió que ciertos tipos de especies de cianuro presentes en la atmósfera de Titán, en particular el acrilonitrilo, cuya presencia en la atmósfera de Titán había sido ya confirmado por el radiotelescopio ALMA, podrían autoensamblarse en esos entornos, que son muy fríos, pero líquidos, y formar membranas esféricas que son conocidas, como decía,
como azotosomas. Sí, bueno, esto del estado líquido es muy, muy importante porque efectivamente la vida es líquida. O sea, la vida está en estado líquido, las moléculas de grasa, lípidos, están en estado fluido, no son mantequilla sólida, porque eso evita cualquier proceso de funcionamiento químico, de transporte, lo que sea, que son consustanciales a la vida. Luego, la vida es líquida. Entonces, para que haya vida basada en otras cosas de la vida terrestre, tiene que estar también en estado líquido. No puede ser estado gaseoso o estado sólido. Uno no puede imaginar que pueda haber vida en esos estados. Tiene que ser líquido. O sea, que eso es muy importante. Y esas estructuras, esos azotosomas, venían a tener un cierto parecido en cuanto a su forma de orientarse y de separar el ambiente que hay en el exterior y en el interior con las membranas de lípidos que tienen las células que nos forman aquí en la Tierra, y que además esas membranas son un paso fundamental en la evolución de la vida terrestre, ¿no? Sí, bueno, que si no se forman esas vesículas, no se puede considerar que pueda haber células vivas, porque claro, en fin, a mí siempre me parece esto increíble cuando lo pienso, ¿no? En la vida de aquí de la Tierra, que las células, la separación entre lo vivo y lo no vivo, que llamo yo, lo no vivo no es que esté muerto, es lo que nunca ha estado vivo, o sea, lo de fuera, ¿no? Entonces, la separación entre lo vivo y lo no vivo es una membranita de dos moléculas, una capa de dos moléculas de lípidos, con fosfato si quiere, pero son lípidos. Y eso es lo que separa la vida de lo que no es vida. Claro, en este caso no serían lípidos, serían moléculas de este tipo. Lógicamente se fijan en el acrilonitrilo porque se ha detectado desde la Tierra, analizando el espectro, se ha detectado en la atmósfera de Titán. Podría haber otras moléculas, entiendo, puesto que hay gran variedad de moléculas orgánicas allí que a lo mejor tuvieran una función parecida. El caso es que esa era la propuesta, y lo que se ha hecho actualmente con unos investigadores que se llaman Tuan Bu y Robert Hodis del Centro de Astrobiología de la NASA es hacer un experimento. Ellos han montado un experimento en el que han reproducido las condiciones que existen en la superficie de Titán, que existen en esos lugares, en esos ríos, en esos océanos de Titán, en el que, pues, lógicamente lo que hacen es recrear un líquido que es metano y etano en estado líquido a temperaturas de 179 grados bajo cero, donde existe ese acrilonitrilo y donde ellos, utilizando técnicas de microscopía, de calorimetría, analizan cómo se comportan esas moléculas en esas condiciones. Es decir, reproducen en laboratorio más o menos el ambiente que había allí. Bueno, pues cuando reproducen todo esto, resulta que se encuentran con que ese acrilonitrilo realmente no llega a formar una película estable y cerrada con el interior, sino que lo que ocurre es que cristaliza. Es lo que hemos dicho, el estado sólido. Si cristalizas, estás en estado sólido y se acabó la posibilidad de vida. Bueno, ellos han probado la posibilidad de que esas moléculas de acrilonitrilo formen membranas, tanto con el metano como con el etano líquido. En etano, concretamente, es donde cristaliza. Entonces, lo que aseguran es que en condiciones normales, si hay una cantidad de acrilonitrilo, que parece ser que la hay suficiente en un momento determinado en los lagos de Titán o en los mares de Titán, lo que ocurre es que su relación con el etano en concreto hace que se cristalice, y al cristalizar, una gran parte de ese acrilonitrilo desaparece del océano y por lo tanto no quedan o no quedarían suficientes moléculas como para formar esas películas cerradas, esas membranas, en condiciones lo suficientemente estables como para que se mantengan a lo largo del tiempo y que puedan dar lugar a otras reacciones. Pero digamos que como que no dan tiempo para que pueda haber una evolución hacia algo más complejo. No obstante, dado que la climatología de Titán es muy diversa, como puede serlo aquí en la Tierra, no descartan la posibilidad de que en algún momento o en algún lugar se formen esas vesículas y puedan tener lugar reacciones de otro tipo que ellos no han detectado. Sí, ahí puede haber también fluctuaciones y distintos ambientes que puedan dar lugar a distintas condiciones, claro. Porque la vida cuando surgió en la Tierra no surgió por toda la Tierra, surgió obviamente en algunas condiciones concretas de una zona concreta del planeta, ¿no? Y a partir de ahí
Ya evolucionaría, pero... Así que lo que proponen es hacer más investigaciones experimentales y, por supuesto, pues investigaciones en el lugar. En ese sentido hay una misión de la NASA que está prevista para ser lanzada creo que en 2028, que lo que pretende es llevar a Titán un dron del tamaño de un vehículo pequeño que será capaz de volar. De hecho, la misión recibe el nombre de Dragonfly, es decir, libélula, y que lo que se pretende con él es investigar y analizar los compuestos orgánicos complejos que existen allí, estudiar las moléculas. No pretende encontrar vida allí, no está diseñado para buscar vida allí, pero sí está diseñado para detectar las moléculas que fueron el origen de la vida aquí en la Tierra. Es decir, que es una misión que promete mucho, primero porque será una maravilla tener una máquina que vaya volando de un lado a otro por ese lugar tan extraordinario, pero si además es un laboratorio que va tomando nota de todo lo que ocurre allí, será interesantísimo ver qué resultados da cuando llegue. Lógicamente es una misión importante, el viaje será largo y el resultado, pues supongo que sí, lo que hemos mandado hasta allí ahora ha sido, comparado con eso, muy pequeña, misiones muy pequeñas. La Huygens era simplemente una sonda de descenso, apenas estuvo funcionando 90 minutos, pues no será comparable a un dron que esté sobrevolando la superficie y que pueda captar toda la riqueza de posibilidades que se deben dar en ese satélite de Saturno. Así que bueno, tenemos un futuro prometedor en ese sentido. Muy bien. De todas formas, volviendo a la investigación de la que estábamos hablando, la verdad es que investigar lo que sucede en un lugar tan alejado, reproducir el ambiente en laboratorio y hacer investigaciones de lo que allí se puede encontrar, naturalmente que ya aporta una serie de informaciones que pueden ser muy interesantes a la hora de que lleguemos allí. Por supuesto, claro, esa formación de vesículas es muy atractiva, sería muy interesante poderlo comprobar, pero de ahí a que esas vesículas, en el caso de que existieran, pudieran organizarse o pudieran generar algún tipo de vida, pues bueno, hay un trecho bastante largo, ¿no? Bastante grande. Claro, para que eso evolucione a algo vivo hace falta mucho más. O sea, lo que se forme en vesículas es necesario para que haya algo que separe lo vivo de lo no vivo. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente, ni muchísimo menos. Y de hecho hace falta más átomos, o sea, posiblemente más complejidad química, oxígeno, no sé si hay mucho o no. Sí que hace falta carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno evidentemente lo hay, pero hace falta también otros elementos, el fosfato, por ejemplo, importantísimo, y luego que esas cosas estén líquidas, porque claro, el problema es que a esas temperaturas, pues una molécula de 4, 5, 6 átomos de carbono deja de ser líquida. O sea, necesitamos, claro, la complejidad de las moléculas de carbono que tenemos aquí a la temperatura tan terrestre que tenemos, pues no podría formarse allí porque dejarían de estar líquidas. Es decir, no puede haber lípidos, no podría haber... Bueno, pero si están en disolución en metano líquido, a lo mejor pueden... Pero las moléculas se disuelven o no, o sea, según la temperatura están disueltas o no, en fin, no sé, yo veo ahí una... Claro. No, o sea, la química tendría que ser evidentemente muy especial. Desde luego, yo veo ahí una serie de dificultades importantes, ¿no? Para que se desarrolle una complejidad que es lo que es necesario para que haya vida. Hace falta una complejidad química. O sea, sin complejidad química es imposible que haya una variedad de moléculas que intervengan en procesos diversos, que formen estructuras tridimensionales, claro. Que en fin, que es lo que es propio de la vida. Pero bueno, me parece fascinante que intenten estudiar de manera, digamos, la química prebiótica que puede estar allí para intentar sacar conclusiones de si realmente es posible o no vida diferente de la nuestra, porque hay gente que pensará que sí. Yo desde luego soy de los que piensa que no, y no lo pienso solo yo, o sea, hay otros científicos, en fin, biólogos, bioquímicos sobre todo, que ven que, no digo que sea imposible, pero es que, como he dicho muchas veces, no se trata de que sea imposible, se trata de lo probable que es. O sea, la ciencia no nos dice solo si es posible o no, también nos da una idea de la probabilidad.
Y la probabilidad de que haya vida basada en otra cosa, de la que conocemos, cuando tú te pones a analizar la química, cómo van las cosas, lo que es la complejidad, todo lo que hace falta para que haya una serie de procesos complejos en la vida, no te quedan muchas opciones. Que tú dices, bueno, pero qué pesimista. Pues perdona, pero esto es lo mismo que si tú me dijeras que las estrellas pueden generar energía de una manera distinta de la fusión nuclear. Tú dices, bueno, hemos estudiado las estrellas y generan por fusión nuclear, pero seguro que hay otras estrellas ahí por ahí fuera que generarán la energía de otras maneras. Pues no, perdona, me temo que no. Me temo que el universo está hecho de manera que las estrellas generen energía de esta manera, y a lo mejor el universo está hecho de manera que la vida sea la nuestra, o sea, basada en el carbono, basada en las moléculas que conocemos. Claro, pero hay una cuestión cuando se habla de probabilidad, y eso es importante. La probabilidad va en función del número de veces que tú realices un experimento. Eso quiero decir que es una probabilidad muy pequeña, de 0,0000000 muchos ceros 1, es casi imposible en nuestro ambiente, en nuestro tiempo y demás. Pero si tú te fijas en todo el universo, empiezas a ver la cantidad de estrellas, planetas, satélites, etcétera, que hay en todo el universo. Esa probabilidad tan pequeña te da una probabilidad de que existan a lo mejor 1.000.000 millones de mundos. Eso ya es otro tema. Bueno, eso es un tema que tendríamos que dedicar un Ciencia Fresca para debatir. El tema de la probabilidad. Porque hoy es lo mismo que me dicen que cuál es la probabilidad de que haya en el planeta una persona que tenga la misma cara que yo, o muy similar. Pero la probabilidad es 1 entre miles de millones. Exacto, es muy poca. Entonces pero fíjate, hay muchísimas personas muy parecidas a mí. O sea, me refiero, somos todos humanos. Pero la probabilidad, no obstante, de que haya alguien con la misma cara que la mía, o desgraciadamente con la tuya, perdón, es una broma. Pues no es muy elevada, ¿no? Sobre todo menos mal que con la mía no lo es. Entonces lo que quiero decir es que el universo es muy grande, pero estamos viendo que hay una enorme diversidad de planetas, no todas las estrellas son iguales, los planetas están muy diversos a distintas distancias, tienen distintas composiciones, entonces la probabilidad de que haya algo parecido no es tan elevada, pienso yo, y es más, cuanto más sabemos parece que es menos elevada, porque los astrónomos pensaban antes que el sistema solar era muy racional, porque teníamos los planetitas pequeños y rocosos cerca del Sol, y los planetas grandes estaban fuera, y luego había otros planetas un poco más pequeños fuera, y que eso era una manera natural en que los sistemas solares se iban a organizar por la gravedad, etcétera, y cuando se han puesto a descubrir planetas extrasolares y sistemas solares extrasolares, pues ha visto que eso no es así, que hay una enorme diversidad de sistemas solares, planetas muy grandes cerca de las estrellas centrales, o sea, que de nuevo, eso disminuye la probabilidad de que tengamos algo parecido a lo nuestro, porque si todos los sistemas solares fueran como el nuestro, dirías, oye, seguro que hay uno o muchos más en donde, claro, como son todos como el nuestro, tiene que haber planetas Tierra ahí, pero eso no es lo que estamos viendo, no estamos viendo eso. Pero yo insisto, cuando la probabilidad es muy pequeña, todo depende de la cantidad de veces que hagas el experimento. Yo estoy de acuerdo con eso, así pero que ya te he dado un ejemplo de que incluso... yo sé que me llevas a tu huerto, pero ya sabes que yo no estoy de acuerdo. Pero yo no te llevo a un huerto, Ángel, no es verdad. No te llevo a ningún huerto. Yo te llevo al huerto de la racionalidad. Y lo mío no es racional. Eso sí que es gracioso. Puede ser de la por poco probable que yo... de lo que nos dice la ciencia. Por poco probable que yo sea racional, a pesar de todo. Yo no he dicho eso, ¿eh? Dejémoslo aquí, porque se nos pasa ya el tiempo. Digo que tenemos que hacer un debate que será muy divertido. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, que sí. Por lo menos cerramos hoy con buen humor y siempre con buena ciencia. Así que nos despedimos con ese deseo de buena ciencia y de los mejores deseos, como siempre. Hasta el próximo programa de Ciencia Fresca. Pues nada, buena ciencia. Vale. Y hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Un abrazo. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com
Les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.